En este video les vamos a mostrar una visita al Parque Nacional Foz do Iguazú, el lado brasilero de las cataratas. Les vamos a mostrar cómo llegar de la mejor manera y cómo es la visita a este hermoso lugar. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal ya que subimos muchos videos que pueden interesarte. Para empezar, tenemos que contarles que para nosotros es mucho mejor conocer antes las cataratas del lado brasilero que del lado argentino, ya que aquí tendremos vistas más panorámicas y no nos adentramos tanto dentro de las caídas de agua. De esta manera te podrán sorprender mucho más. Para llegar al Parque Nacional Foz do Iguazú hay diferentes opciones. La primera y la más utilizada es hacerlo en un tour. Pero para nosotros esto no es muy recomendable, ya que puede llegar a salir hasta un 1000% más que yendo en transporte público. Eso sí, acá tendrás un guía y no tendrás que preocuparte de absolutamente nada. En el caso de que te alojes en Puerto de Iguazú, la mejor opción es ir en colectivo. Para tomarlo tenés que ir a la terminal ubicada en pleno centro y desde ahí tenés la opción de tomar el microcrucero del norte o río Uruguay. Solo tenés que ver cuál sale antes en tu horario de llegada y sacás el pasaje. El boleto se puede pagar en la terminal o directamente al chofer y cuando viajamos nosotros tenía un costo de 1200 pesos ida y vuelta. En este caso, una vez que llegamos a la frontera hay que hacer el trámite de migraciones. Se puede hacer pasando por la ventanilla con un agente o bien con unas máquinas automáticas muy fáciles de utilizar. Para esto necesitas un DNI del Mercosur o pasaporte actualizado. Una vez realizado el trámite, otro colectivo de mayor categoría que el anterior te está esperando del otro lado de la frontera para subirte y continuar tu viaje. El viaje desde la terminal a las cataratas brasileñas demora aproximadamente 45 minutos con migraciones incluido, y esto es muy bueno, ya que si van en un tour auto particular o remis, la espera es mucho más grande ya que el colectivo tiene un ingreso diferenciado que es mucho más ágil. Lo bueno es que este colectivo te deja adentro del parque, así que prácticamente no vas a tener que caminar nada. Además, si querés combinar tu visita con el Parque de las Aves, está exactamente enfrente. Así que solo tenés que cruzar la avenida y listo. Ahora sí, llegamos al parque y lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros tickets. Si es que no lo hicieron antes por internet, hay máquinas automáticas o taquillas para realizarlo. Los tickets tienen un valor de 107 reales para los extranjeros, que son $22 aproximadamente. En este sector, además de haber un lugar para comprar regalos, también hay varios lugares de comida para disfrutar de la gastronomía brasilera. Una vez que llega nuestro horario de ingreso, nos subiremos a un micro que te lleva a los diferentes recorridos. Acá ya podemos empezar a sentir meterse adentro de la selva. Las primeras vistas que encontramos son bastante lejanas a las cataratas, así que puede ser un poco decepcionante. Repetimos, hay que tener en cuenta que en Brasil obtendremos vistas más panorámicas de las caídas de agua. Si no, si otra vez, Luego tenemos un sendero panorámico para llegar hasta el final del recorrido, que es el punto fuerte. A medida que vamos avanzando, las cataratas se van viendo cada vez mejor, haciendo este recorrido increíble. En el medio nos encontraremos con varios miradores en donde nos podremos sacar muy buenas fotos.
Claro. Una vez que llegamos a la parte final, sin dudas podremos ver que la cantidad de gente es impresionante. Antes, como todo está más separado, no lo sentiremos tanto, pero frente a la garganta del diablo, la aglomeración es bastante importante. Acá se puede sentir la fuerza de las cataratas en todo su esplendor y seguramente nos mojaremos un poco. Aquí estaremos un rato más y este es todo el recorrido en el Parque Nacional Foz de Iguazú. Como podrán ver, el parque es mucho más chico que el que se encuentra en la Argentina, pero de todos modos vale mucho la pena. El recorrido total tiene una duración aproximada de 1 hora y media. Si lo hacemos más tranquilos, podemos llegar a estar 2 horas. Una vez que vemos esto, ya podemos volver a tomar el micro que nos llevará a la entrada del parque. Si tenemos tiempo y ganas, frente al Parque Nacional se encuentra el Parque de las Aves, también muy lindo para conocer, aunque no fundamental en nuestra visita a Foz de Iguazú. Si esta visita la decidieron hacer en un tour, te darán la posibilidad en el regreso de bajar en el Duty Free. En el caso de que haya sido en transporte público, podés bajar directamente en la frontera y visitarlo. En este Duty Free podrás encontrar muy buenos precios, especialmente porque al ser parte del territorio argentino, los valores, por más que figuren en dólares, los pagarás en pesos al dólar oficial sin ningún tipo de impuesto. Si querés ver todo lo que podés encontrar, mirá el video recomendado. Y este fue nuestro recorrido por el Parque Nacional Foz de Iguazú. Esperemos que te haya servido para organizar tu viaje a las cataratas. Si te gustó el video, ponle un like y te pedimos que te suscribas al canal para conocer cada vez que subimos nuevo contenido.